Bueno, están conectados ahí, están contentos, les gusta esta capacitación, les da ganas de estar en la próxima cuando la hagamos presencial. Bueno, los tickets de todos nuestros oradores están comprados, o sea, sí o sí van a venir cuando pase todo esto, así que tiene que inscribirse para la próxima. Y si ustedes capaz que nunca antes participaron de Nacido y dicen, hey, está buenísimo, lo que tienen que hacer es contarle a otros amigos, che, existe este ministerio, nos empecemos a conectar. Nosotros tenemos la página de Facebook de Nación para Gobernar, tenemos un Instagram, y vamos a subir incluso esta misma conferencia, luego la vamos a subir a YouTube para que puedan tener. Muchos sé que están preguntando, quiero el video, pero no se desesperen, esperen que lo compilemos, lo editamos y lo lanzamos, porque ¿quién más que nosotros que queremos hacer esto? Porque ojalá lo hubiésemos tenido nosotros, yo lo hubiese tenido hace 10 años, hace 15 años, de tipo de capacitaciones, así que mejor que le podamos dar. Hola amigos de Nacidos para Gobernar, ¿cómo están? Gracias por esta oportunidad de poder capacitarnos a través de este congreso virtual. No pudimos estar juntos ahí en Buenos Aires, pero seguramente tendremos en algún otro momento la oportunidad de conocernos cara a cara. Pero es importante aprovechar este tiempo de aislamiento social y formarnos, prepararnos, capacitarnos, ¿no? Por eso que en este día quiero simplemente compartirles un pensamiento extraído de una formación o de una capacitación que llevamos adelante hace 2 años atrás en toda la provincia de Santa Fe junto con el licenciado Juan Argañarás. Hoy nosotros dos estamos como diputados provinciales aquí en la legislatura santafesina. Y fue importante cuando comenzamos a desarrollar el tema de política y liderazgo y llevarlo a las iglesias y compartirlo. Muchos pastores se resistían, pero después de escucharlo, muchos nos felicitaban y estaban muy agradecidos por la herramienta que le habíamos dado, porque no es solamente para la cuestión netamente política, sino es también para el día a día. Por eso quiero desarrollar 3 aspectos que pudimos observar en el libro de Daniel, en el capítulo 1 solamente, y decirles que lo que nosotros creemos es que hoy estamos ante un gran desafío. Y el desafío es poder insertar en el sistema una generación de cristianos que puedan defender los principios y los valores cristianos. ¿Dónde? En el área política. Necesitamos levantar una generación de dirigentes políticos diferentes, que puedan sortear diferentes obstáculos y puedan estar firmes en los momentos más difíciles. Por eso, vuelvo a repetirles, el libro de Daniel es un libro que nos ha inspirado seguramente a todos. Y yo pude observar 3 aspectos fundamentales solamente en el capítulo 1, y quiero desarrollarlos en este día. Formación, información e identidad. Cuando hablamos de formación, Daniel y sus amigos fueron formados en la Universidad de Babilonia. Dice que ellos aprendieron la lengua y la letra de los caldeos. Tuvieron un tiempo en el Palacio Real siendo entrenados seguramente en áreas que ellos no conocían, en aspectos culturales que ellos desconocían. Y es tan importante que nosotros hoy tengamos una generación de hombres y mujeres que estén bien formados para diferentes áreas o ramas del saber. Nosotros entendemos que la formación tiene que ver con nuestro desarrollo intelectual, pero también necesitamos personas que tengan un conocimiento determinado sobre una materia específicamente y podamos contar con ellos para los diferentes momentos que estamos atravesando como sociedad. Hoy estamos en un nivel mayor en cuanto a nuestro desarrollo intelectual, digo, en el movimiento cristiano, evangélico, pero no es suficiente, tenemos que crecer. Por eso y te alentamos a que puedas seguir formándote en el lugar donde puedas hacerlo, en la facultad, tomando diferentes cursos, buscando diferentes lugares donde puedas tener ese crecimiento intelectual constante y no quedarte solamente con algunas cosas que sepas, simplemente porque querés afectar nomás tu pueblo, tu ciudad o el lugar donde estás. No, tenés que siempre superarte, ir a más, siempre dar la posibilidad de entender que necesitas saber más y formarte más. El saber no ocupa lugar y formarse es fundamental en este tiempo. Y es hora que la Iglesia también invierta recursos en los jóvenes para poder formarlos en las mejores universidades, no solamente aquí en nuestro país, sino en otros países. La formación es muy importante, pero aquí lo que yo veo también es la información. ¿Qué es la información? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por información? La información está constituida por un grupo de datos supervisados y ordenados que nos sirven para construir un mensaje basado en ciertos fenómenos. A ver,
La información nos permite resolver problemas y tomar decisiones. En este momento que estamos atravesando un momento difícil, en esta pandemia que se ha llevado a cabo en todo el mundo, no solamente aquí, nosotros vemos cómo hay información buena e información que no es buena, información, y muchas veces líderes políticos vemos que han tomado una información que no es correcta y que tuvieron que retractarse y tuvieron que buscar una buena fuente de información para saber cuál es el escenario en el cual están parados y cuáles serán los objetivos o cuál será el plan a desarrollar frente a la gravedad del caso. Por eso que la información es muy importante en este tiempo, porque vos me preguntarás por qué lo atás a lo que ocurrió con Daniel y sus amigos. Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Dice que ellos no se quisieron alimentar con la comida del rey. Ellos pidieron, la primera acción política de Daniel fue pedir que a ellos se les respete una dieta especial. Y eso tiene que ver con la alimentación. Y también tenemos que entender cuál es nuestra fuente de alimentación. En un tiempo donde toda la información que nos rodea, toda información tiene un interés. Nosotros no podemos desconocer esto. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que está o que tiene una grieta muy formada, muy evidente. Y muchas veces tiene que ver con cómo la gente se informa. Y detrás de cada situación vos vas a ver que hay diferentes lecturas. Y nosotros como cristianos tenemos que guardar y cuidarnos de esas lecturas y tratar de estar en un lugar diferente sabiendo cuál es nuestra fuente de alimentación. Porque tenemos que hacer la diferencia. Si estamos de un lado o del otro lado de la grieta, es difícil poder construir desde ese lugar. Ahora, si hemos sido llamados para poder unir nuevamente a esta sociedad, tenemos que estar en un lugar diferente. Por eso tenemos que entender cuál es nuestra fuente de alimentación, cuál es nuestra fuente de información. Por eso que no tenemos que establecernos en la coyuntura diaria. Tenemos que salir de los debates y de las discusiones que son innecesarias. Yo creo que tenemos la capacidad de discernir hacia dónde nos lleva muchas veces la información de la cual nosotros nos tomamos. Por eso es muy importante que entendamos cuál es nuestra fuente de alimentación y nuestra fuente de información, para que podamos tomar decisiones correctas frente a todas las situaciones que están aconteciendo alrededor nuestro. Y tercero, algo muy importante, la identidad. Daniel y sus amigos tuvieron muy en claro esto. Si no tenés en claro cuál es tu identidad, es difícil poder ingresar a una arena tan difícil, tan compleja como es la política. Por eso que la identidad es la conciencia que una persona tiene respecto a sí mismo y la que nos convierte distinto a los demás, o diferentes a los demás. Tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y para qué estamos. Y sabemos, aquellos que somos cristianos, sabemos cuál es nuestra verdadera, o entendemos dónde tenemos que encontrar nuestra verdadera identidad. No buscarla en ideologías huecas, sino entender que hemos sido llamados con un propósito. Daniel y sus amigos tenían muy en claro eso. Por eso ellos, cuando ingresaron a Babilonia, lo primero que le ocurrió es que le cambiaron los nombres. Lamentablemente nosotros los conocemos con nombres babilónicos, a Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego. Eran otros nombres los que en su pueblo le habían colocado. Pero no importa cómo te llamen, lo importante es cuál es nuestra identidad. Lo importante es que sepamos para qué estamos en el lugar que estamos. Por eso, hoy uno de los enemigos más grandes que tenemos, y lamentablemente donde vemos que mucha gente termina cayendo, y la dirigencia política también, es en la corrupción. La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de diferentes medios para enriquecernos. Nosotros podemos marcar la diferencia en ese lugar. Nosotros podemos demostrarle a la gente que hemos llegado con un propósito y con una misión en el lugar donde estamos. Y que no estamos para enriquecernos personalmente, estamos para enriquecer a la sociedad. Porque es mucho más lo que nosotros tenemos para dar que lo que tenemos para recibir. Porque sabemos de quién recibimos. Y sabemos cuál es nuestra fuente también de riqueza. No debe ser la política, no debe ser el Estado. Debe ser Dios. Por eso quiero
volver a repetir estos tres aspectos importantes que nosotros tenemos que pensar y, y un poco buscar en nosotros cuál es la motivación que nos lleva hoy a querer prepararnos y capacitarnos para ocupar diferentes áreas de gobierno. En el caso mío, te digo la verdad, fue una necesidad que se fue desarrollando y he desarrollado el llamado a través de diferentes momentos específicos que he tenido que atravesar. Me rehusé muchas veces, pero fue algo que empezó a abrir camino de una manera que uno no la obligó, sino que fue la gracia de Dios que fue desarrollándose en mi vida y que fue abriendo diferentes puertas para poder formarme y también para poder desarrollar este llamado político. Por eso yo te animo en este día o en este congreso que vamos a escuchar gente seguramente primerísimo nivel. Lo mío es simplemente algo muy pequeño, de algo que me ocurrió a mí, de algo que te puedo compartir de mi experiencia propia. Pero simplemente te aliento a que puedas entender para qué Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado para esto, dale para adelante. Seguí formándote. Seguí buscando una verdadera fuente de información y de alimentación que te pueda nutrir en momentos específicos, que te pueda llevar a no estar en la cocina del rey, no estar en los lugares donde podés afectar tu vida y tu espíritu de una manera lamentable, sino que vos puedas afectar a la gente y que un día puedan decir, como en el capítulo 1 de Daniel, que después de un determinado tiempo se los halló a ellos 10 veces mejores que el resto. Era la misma formación que habían recibido, pero la información era diferente, su fuente de alimentación era diferente. Y ellos se guardaron, se cuidaron y fueron contra la corriente. Lógicamente hay decisiones que vamos a tomar que van a ir en contra de la corriente y que posiblemente nos ganemos la enemistad de muchos, pero con el tiempo esos que pueden ir en contra nuestro un día nos van a agradecer. Por eso es importante que en este tiempo puedas desarrollar dentro tuyo un carácter de un hombre o una mujer que entienda para qué has sido llamado y que puedas esperar los tiempos y puedas trabajar por eso. No es fácil. Esto lleva mucho tiempo, es un proceso muchas veces muy largo, pero hay que estar llamado para eso. Por eso vemos mucha gente que lamentablemente al principio empiezan con mucha fuerza, pero después se van debilitando. Porque algunos están formados, pero su fuente de alimentación las han cambiado porque entendieron que su alimentación dependía de Babilonia. Piensan que la política es un trabajo muy redituable, entonces quieren acceder a través de una carrera política, desarrollando alguna actividad en la función pública. Bueno, ese no es el objetivo, ese no es nuestro llamado. Tenemos que entender muy bien hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos ir y qué herramienta vamos a utilizar para llegar y para desarrollar nuestro trabajo en ese lugar. Simplemente quería dejarte este pensamiento y alentarte para lo que se viene. Aquí en la provincia de Santa Fe estamos trabajando y seguimos capacitando y formando gente. Estamos por abrir un centro cultural donde vamos a formar a nuestros cuadros políticos de personas, hombres y mujeres de diferentes iglesias de aquí, de la ciudad de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe, donde ellos van a poder tener un lugar donde conectarse y donde poder entender para qué han sido llamados. Y si ese llamado es verdadero, va a perdurar. Ahora, si el llamado no es verdadero, seguramente en la próxima elección ahí queda. Yo te aliento a que puedas buscar a Dios y que entiendas que no es la formación lo que te va a llevar a ese lugar, es la gracia de Dios. Y tenés que crear un carácter con una identidad bien fuerte para no sucumbir en los momentos más difíciles. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por este tiempo y sigamos trabajando aquellos que hemos sido nacidos para gobernar. De verdad por haber participado con tu enseñanza, ¿sí? Cuando sea la conferencia lo tendremos obviamente de enseñanza mucho más larga. Bueno, ahí está Luciano Bongarrá también, qué lindo. A ver si le podemos permitir que salude, ahí ingresó. Luciano, ¿cómo está? ¿Puede saludar un momento ahí? Sí, hola, no sé si me escuchan bien. Ahora sí, Un sí, abrazo. sí, te escuchamos.
Sí, un abrazo enorme a todos. A muchos de ustedes los conozco y para mí es un privilegio. Gracias, Ana, por serme parte de esta conferencia. Y bueno, estoy emocionado de ver a tanta gente. Muchos los conozco, otros no, pero veo que son todos jóvenes y que tienen un potencial fantástico. Así que hay un futuro grande para nuestro país y para seguramente nuestro continente. Quiero decirles que como Parlamento y Fe queremos llevar el Evangelio de Jesucristo a los que están en la... Y quizá no sea tú, quizá veas a alguien ciudad que pueda de alguna forma decir razón por los perdidos, tiene ganas de trabajar en el Congreso, en el municipio. Y para terminar, invitarlos a todos ustedes, el próximo año nos hacemos conferencias periódicas están en Naciones Unidas. Necesitamos que ustedes vengan. Y no solo ustedes, sino también gente con políticos amigos para participar, que vamos a hacer la Agenda 2030, pero esta agenda la vamos a dar el carácter que quiere 2030. Así que ya van a tener información, ya van a tener más datos. Y gracias, Ana, nuevamente, Fico, bendición esta presencia. Buenísimo. Bueno, vamos a estar en Washington a 2021, ahí, ¿sí? Muy bien. Bueno. Nueva York, Naciones Unidas, sí. Sí, totalmente. Así que vayan ahorrando en dólares, chicos, para que podamos ir. Bueno, pasamos temprano el video, así que ya saben que se conectan con Luciano. Muy bien, bueno, nuestro próximo orador, por así decirlo, es Gerardo Amarilla, que también lo conocimos a través del Ministerio de Parlamento y Fe. De hecho, él es director presidente de Parlamento y Fe en lo que es Uruguay. Escribió un libro que se llama Parlamento y Fe. Sí, yo lo conocí justamente en este ministerio, en varias oportunidades en lo que se armó, que era la coalición iberoamericana de gobierno y fe. Cuando se fundó ahí estuvimos también con el pastor Luciano Bongarrá. Gerardo Amarilla, antes de poner su video, así le puedan conocer, es diputado nacional de Uruguay, ya lo fue en 2 periodos anteriores también. Fue también edil de Rivera, que es digamos, su estado, ahí en Uruguay, y fue presidente de la Cámara de Representantes, vendría a ser acá como presidente de la Cámara de Diputados. En 2016 estuvimos nosotros ahí con el pastor Luciano y varios del equipo cuando él asumió como presidente. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho Ambiental. De hecho, se está esperando que Gerardo Amarilla sea designado ministro de Medio Ambiente por el presidente recientemente electo Lacalle Pou en Uruguay, o sea, para que ustedes vean que es un hombre high level así. Y miembro de varias organizaciones en el tema de defensa de la vida y de la familia y presidente honorífico del Parlamento y Fe Internacional. Así que, luego de haber dicho esto, quiero contarles un poco, dejarles acá la enseñanza que nos grabó Gerardo para esta noche, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo aquí. Hola amigos de Argentina, un saludo especial a Nacidos para Gobernar, ese ministerio tan lindo que han generado Fico Ruiz y Ana Baloy. Un saludo para ellos, para todo el equipo y para todos los amigos que están conectados con esta edición especial de Nacidos para Gobernar. Les habla Gerardo Amarilla desde Uruguay, soy diputado nacional de nuestro país y realmente quería contarles que estamos trabajando no solamente en Uruguay, sino a nivel de todo el continente. A partir del Congreso por la Vida y la Familia, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, hemos generado la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos. Es un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias, de intercambio de realidades que nos hemos dado los legisladores de todo el continente, que estamos comprometidos con la vida y la familia, pero sobre todo estamos comprometidos con
una fe y estamos comprometidos con los principios bíblicos para aplicar al gobierno. Y no solo miembros del Parlamento o de los congresos, sino que también asesores, gente que está vinculada a la política, gente que ha sentido un llamado de ir a la política en defensa de determinados valores y principios y transformar la realidad a partir de esa herramienta que es la cosa pública. Este espacio de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos tiene, por supuesto, que un centro de pensamiento, un lugar realmente un centro de estudios donde tratamos de volcar los diferentes estudios y opiniones que no solamente tienen que ver con la defensa de la vida y la familia, sino que también la libertad religiosa, el Estado de Derecho, una cosmovisión bíblica para la economía, para el trabajo, para el arte, para los medios de comunicación, para lo que tiene que ver también con la actividad productiva, obviamente que para los temas sociales como la educación, la salud, la vivienda, todos los temas que afectan a nuestro continente. La violencia, por supuesto que también con ideas muy claras sobre lo que debería ser el Estado de Derecho, cómo debemos fortalecer en nuestro continente las instituciones. Nosotros a veces tenemos instituciones aparentemente en el papel que funcionan muy bien, que tienen muchos controles, que tienen de alguna manera una estructura que está muy bien pensada, muy bien ordenada desde el punto de vista jurídico de lo que es el papel, pero después en el funcionamiento, lamentablemente, tiene sus errores o tiene sus patologías que hemos generado a partir del tiempo en nuestro continente. Tenemos muchas veces instituciones o leyes o reglas de primer mundo, pero en su aplicación somos el tercero o del cuarto. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío de los cristianos para aportar al mejor desempeño de nuestro continente. Primero, en el que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y eso creo que no es menor. La ley por encima de todos. Todos sometidos a la ley. Es un principio bíblico que está ya en el Pentateuco, el Antiguo Testamento, donde de alguna manera la ley que Dios le da a Moisés es una ley que es para todos. No hay nadie excepto del cumplimiento de esa ley. En otras realidades, en la misma época, en otros imperios, en otras sociedades, los reyes o los monarcas o los emperadores o los faraones estaban por encima de la ley. Ellos eran la ley de alguna manera. Según su antojo, según su humor, acomodaban la ley a los que le convenía o de alguna manera también a lo que la circunstancia les era propicia, y eso de alguna manera lo que dejaba era indefenso a los individuos, al ser humano, al ciudadano, al que poco tenía o al que poco poder en ese momento ostentaba. Por eso creo que el principio que da Dios a Moisés es que todos debemos cumplir la ley, y la ley está por encima de todos, y nadie la puede cambiar, no la puede acomodar a su antojo o a su comodidad. Y eso es un principio bíblico que está en el Antiguo Testamento, que después en varios momentos en la historia se reclama con una cosmovisión bíblica. Lutero en eso, en la reforma de la edad moderna, ya es un impacto muy importante también para su tiempo, donde vuelve a reclamar ese principio de que la ley está por encima de todos, y eso significa, es el Estado de Derecho, funcionando, firme, que eso le da a los ciudadanos la mejor defensa, que el monarca, el rey, el emperador o quien sea, no puede avasallar sus derechos. Él tiene normas y reglas que lo protegen, que lo obligan también, pero que también lo protegen. Y eso, creo que eso es algo muy importante, que en América Latina, en estos tiempos de violencia, de agresividad, de muchas veces desborde del Estado, que desborda y que de alguna manera avasalla a sus ciudadanos, pero también en otras veces de repliegue del Estado, donde los que avasallan son o los delincuentes, o los narcotráficos, o las bandas de narcotráfico, o los poderosos de los diferentes países. De alguna manera al ciudadano y al individuo lo que lo defiende es el Estado de Derecho, las reglas claras que lo protegen. Por eso creo que también es muy importante como cristianos rescatar ese papel del Estado de Derecho y reclamar instituciones firmes que hagan cumplir, que cumplan y que hagan cumplir las normas de nuestros países. Es una reflexión que hacemos en este momento. Había cuenta de que no podemos estar juntos como era previsto allí en la ciudad de Buenos Aires y para toda la República Argentina. Así que bueno, un saludo muy especial
Estamos trabajando en fortalecer entonces esta unión iberoamericana de parlamentarios cristianos. Los invitamos a ser parte y a sumarse, además del centro de estudios, también tenemos una escuela de formación política, e intentamos también intercambiar con todas estas experiencias como Nacidos para Gobernar, que son experiencias en diferentes países que buscan fortalecer, fomentar la participación de los cristianos en el ámbito público, pero aparte capacitarnos para eso, porque también tenemos que buscar la excelencia, ¿no? Y creo que es importante que cuando vamos a los determinados lugares de decisiones o de autoridad pública, tengamos realmente conocimiento, tenemos formación, capacidad y un bagaje de conocimiento que nos permita desempeñar cabalmente nuestras funciones y reflejar la luz, además de ser un ejemplo en la defensa de esos valores y de esos principios en la que estamos basados en nuestra actividad pública, que es la Biblia, la palabra de Dios. Así que un saludo para todos, para Ana y para Fico y para todo el equipo, y bueno, hasta pronto. Bueno, qué lindo es haber escuchado aquí a Gerardo Amarilla, ¿no? Muchos de nosotros lo vimos en vivo, en las conferencias anteriores, y hoy yo me repasaba, la verdad, sus enseñanzas, tremendo. No solo el modo de enseñar, sino que vemos un hombre que ha podido mantenerse durante tantos años en el poder con testimonio, sin involucrado, nunca ha sido involucrado ni denunciado ni nada respecto a la corrupción, con su familia. Él cuando viaja con su esposa Leticia, viaja con su pastor. En la conferencia anterior muchos lo vieron. O sea, ¿por qué les hago esta mención? Porque no es solo decir, oh, qué buen político de bien que habla, sino que cuando uno ve el testimonio de vida de alguien, porque su vida habla mucho, el haber podido mantener, como le estoy diciendo, la integridad en lo personal, en lo familiar. Miren, si alguien no se porta bien, no viaja con su pastor y con su esposa. O sea, tan lindo ver esto, ¿no? Por eso buscamos este tipo de referentes para nosotros, y él, cuando lo tengamos acá en Argentina, va a presentar, porque queremos inaugurar esto que contó él, que se llama la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos. Así que atención todos los que están aquí, que son legisladores provinciales, concejales y los diputados nacionales que tenemos, que iban a estar en lo que era el foro, que es Dina Resinovsky, David Schleret. Lo que vamos a hacer es, digamos, darle constitución a esta unión para intercambiar proyectos, para establecer conexiones, para establecer estrategias, ¿verdad?, en temáticas comunes. Lo que está haciendo la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos en otros países es, por ejemplo, buscar estrategias en el tema de todo lo que es lucha contra el aborto, contra la legalización de la droga, fortalecimiento de la familia, lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico. Es decir, están trabajando en varios ejes muy buenos, y la idea es que acá en Argentina se pueda también, obviamente, inaugurar. Así que yo le vengo contando a muchos para que se puedan ir entusiasmando y se pueda dar. Si bien no tenemos miles de parlamentarios cristianos, pero por algo se empieza, ¿verdad? Yo creo que estos son proyecciones a futuro. No son muchos hoy los diputados provinciales cristianos que tenemos, pero los que hay, de hecho, acá iba a estar también cuando hagamos el foro, Mónica Becerra de San Luis. Tenemos, digamos, sí, tenemos diputados, bueno, Walter, hay diputados provinciales que son cristianos, que la idea es poderlos conectar, y concejales hay un montón, pero la visión es crecer. Es decir, hoy tenemos nosotros 2 diputados nacionales, pero aspiramos a tener más. Fíjense ustedes que el Frente Parlamentario Evangélico Brasilero tiene 72 diputados. O sea, imagínense, y en conferencias de Parlamento y Fe estaba el que preside el Frente. O sea, son ya bloques tremendamente poderosos, pero iniciaron, aunque sea como nosotros, poquito, pero con una gran visión. Cuando nosotros lanzamos esta conferencia que íbamos a tener, pensamos en hacer un plan estratégico 2020-2030, es decir, no nos miremos hoy diciendo, bueno, perdí una elección, estoy trabajando en mi ciudad nada más. O sea, nosotros tenemos que ser visionarios, estrategas. Nosotros que tenemos
una visión generacional, tenemos que mirar nuestra nación a largo plazo. Si nosotros somos cortoplacistas, decimos, che, estamos en cuarentena, estamos en crisis, inflación, y no miramos más allá, pero a largo plazo, este tipo de conexiones van a ser estratégicas, así que bueno, por eso te la presentamos. ¿Ah? Ahí nos siguen saludando la gente, re bien. Vamos a presentar ahora a, bueno, Mark Beliles, que ya estuvo presente recién, y les quiero contar un poco quién es, ¿sí? Es fundador de la iglesia Grace Covenant en Charlotte, Virginia, presidente de lo que se llama la Red Global de Transformación, ¿sí? Y lo que ha hecho él todos estos años es hacer una supervisión apostólica a muchas iglesias en los Estados Unidos y en el extranjero. Es miembro del Consejo Apostólico de Iglesias Evangélicas y ha asesorado a muchos gobernantes. Él dio una visión estratégica de consejería a gobernantes, a presidentes, a gente de mucha influencia. La verdad que esta, después ustedes pueden encontrar, llaman Global Network, Global Transformation Network, en invitación estaba, digamos, su sitio para que ustedes vean, y es una enseñanza de avanzada, es decir, muchos capaz que hoy no le entienden y dice este hombre de qué nos está hablando, y la verdad que cómo él puede mirar la aplicación del gobierno bíblico a las políticas públicas de las ciudades, de los gobiernos, es tremendo. Así que aquí nos ha dejado un video traducido para que nadie diga que no entiende, y les quiero mostrar un poco. Él lo grabó en su casa, él como había estado viajando, había estado en un congreso en Lima, en lo que fue este Congreso Internacional por la Vida y la Familia, que capaz que algunos conocen, llegó y tuvo que estar en cuarentena, por eso este video está grabado así, pero lo hizo con mucho amor. Así que ahí se los pongo al video del doctor Mark Beliles. Buenos dias. Hi, I'm Mark Beliles. I'm speaking to you from my home in the United States. I live in Virginia, and right now I'm actually self-quarantined because of this global virus that is going around. But I just want to speak to you because I really believe the things that are happening around the world are so important for Christians now to prepare to lead in these important times. I lead the Global Transformation Network. This network is working now in about over 40 countries with leadership teams in all the different spheres of influence that are gathering together and really bringing great transformational impact. All of this movement that I lead emerged because of something God did in my life a long time ago as a young pastor in the United States. I was doing what typical pastors do, to preach the gospel, to win people to Jesus Christ, to disciple the church members that I serve, to pray for revival and believe in God to touch our city and our nation. But it was very early when God emphasized to me a part of the Great Commission Jesus spoke about in his last message, that before he ascended into heaven, Jesus gave a mission to the church. That mission is found at this last message in the Gospels, where Jesus said this: "Go and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit." He says, "And teach them all that I've commanded you." But there's something else he said in that mission that especially was emphasized to me by the Holy Spirit. And that part said this: "Go and make disciples of all the nations." When Jesus said the word nations there, he truly expanded the whole vision of what he was about. It was more than just restoring Israel as a nation. It was truly all nations that was a part of his vision. And his disciples were called to be a part of a team to bring transformation to every nation on earth. I'm convinced when he said that he had Argentina in his mind. He had every nation in his mind in this vision. And he knew that you would be sitting today, listening to this in your nation, being prepared to say, "God, what do you want for us now in our nation?"
And as I began to study these things, I went to the scriptures and studied everything I could about nations. I went to look throughout church history. I have a PhD in this part of this pursuit, and I'm still studying this all the time. How have Christians discipled nations? Throughout the past, in the history of the church, when they've had great impact to major transformation in a nation, what did they do? What were they doing that worked well? Where there's been great growth of Christianity many times in history, but yet very little impact in nations, in really major change of nations, I've looked for why is that? Why little impact when there's been such great revival and evangelism? And so it is this kind of pursuit of mine that has led me to develop a whole seminars, and I've written books about this. I have a 5-book series called Christ's Strategy to Disciple the Nations. And it really looks at the best practices of the church to really see change come in the nations. And also I've just looked throughout church history. I've written other books, just a big overview of it called National Transformation is another book I have. And so this is a part of my work, and it has led me to travel to many countries today. I've been to over 60 countries around the world. I've been, over the last 30 years, teaching these things, meeting with very important gatherings of pastors, Christian leaders. And to be honest, for the first 15 years or so of me teaching this, very little interest was out there. But it all began to change. There's been, in the last 15 years, I've seen it with my own eyes, a global awakening of the body of Christ. The Holy Spirit is now speaking to leaders everywhere, and they're talking about the 7 mountains. They're talking about every sphere of culture, every part of a national life, and how we as Christians have to take this serious if we really want to fulfill the Great Commission. And so these are the things I've been talking about. When I talk about really transformation, again, I go even to what Jesus said. And in my 5-book series is all based on this, which is another part of the Great Commission. Jesus said, after he said, go disciple the nations, he said this. He said, these signs will follow those who believe. Not just individuals who believe, but I really began to see these as nations that believe. Nations that we disciple effectively will begin to do these things. I began to see these not just as personal signs, but as national signs of transformation. And what did Jesus say? 5 things he mentioned. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. They will drink deadly things without being harmed. And they will lay hands on the sick and they will recover. And I began to view these as ways in which we can see real national transformation happening. In other words, Jesus, I believe, was telling us this is what transformation looks like. This is criteria to measure your progress, that you really are doing the job. In other words, and I've in my books, and what I will do when I come and teach, when I teach there online, I'm looking forward to an online conference just with you. We'll be having soon. It'll be announced. Because right now I can't travel as I expected. I was going to be there in person just next week, but now we're going to do it by the internet. I'll be teaching and going through these things with you, so it'll be great. We'll have a really good time learning together. But those 5 things, I believe, basically what Jesus was saying is discipling a nation involves 5 things. Spiritual transformation. Demons are spiritual beings. We've got to deal with the spiritual problems. Intellectual transformation, changing the mind and the thinking and the messages of the nation, the new tongues. Third will be political transformation, taking up the serpents, like Moses did when he went to confront Pharaoh. Fourth is financial transformation, which comes by making money but not being corrupted. That's drinking the deadly poison but not being harmed. And finally, we'll be looking at nations beginning to lay hands on their sick. In other words, this is social transformation, healing physically sick, but also healing marriages that are broken, healing the environment, healing every aspect of society. This is social transformation. So we'll be talking about that. We'll be going into practical ways of doing it. And we'll especially be looking, though, at politics and government. You see, this is the area
that most Christians have had the least training. And so we'll be looking in depth, how do we bring political transformation? What does the Bible say about government? Should we really approach government? And I will be talking about three main things that are needed to really transform government. We'll talk about limits that have to be put on power. We'll look at the importance of getting good people, godly people, into positions of power in the government. And also we'll be looking at how to organize opposition against corruption, against bad government policies. These are the things practically we'll be looking at. But even before all of that, to understand how to really bring political transformation, you have to have an idea of the essential components of a whole political movement. A political transformation movement is more than just getting involved and winning an election. That's just only one tiny part of it. You've got to prepare people in the nation, and this involves families, their role in raising up a next generation. It involves prayer groups, prophetic groups, preparing people. It involves educational groups, teaching people a biblical worldview to getting the thinking right. And also it goes in very practical. It involves preparing think tanks or research organizations that are really helping to prepare solutions, biblically based, for the public issues that are being debated and the problems people are facing. We got to have all of that ready before we actually start getting into elections, putting people in position, and organizing opposition against bad things. These are the things we'll be talking about. I believe you're going to be blessed. God's going to really give you a lot. And I will believe in whatever way God wills that the world's kind of limited in their travels for now, we'll still be going forward. I was just in Lima, Peru, just last week, at a conference, over 300 Christian leaders, activists in politics, working to defend life and family all throughout Latin America. And there I spoke to those 300 leaders. Then we had another very strategic small group meeting, and we're developing strategy groups in all of these different kinds of spheres of transformation. And I look forward to share maybe more with you about that and include you in this. That God allowed us to have that meeting as probably the last public event in all of Latin America before the borders started shutting down. I barely got back. I'm here now in quarantine just because for safety reasons, but I'm excited because God is truly now preparing the church. This is our time. The world is in a crisis, and more than ever, God is calling his people to rise up, to bring forth the solutions, become the leaders at this moment of crisis to lead the world forward. I look forward to be with you soon. Thank you. God bless you. Make sure to spread this and get people online for our conference that we're going to have together soon. Thank you. God bless you. Wow. ¿Qué les pareció esta enseñanza de Mark Beliles? Solo para repasar, tiró muchísimos conceptos, lo viene estudiando el tema, es un especialista, viene escribiendo libros al respecto, y habló de todo lo que habló, me impactó, de la transformación en 5 esferas, la transformación espiritual, la transformación política, la transformación intelectual, la transformación financiera y la transformación social. Tremendo cómo él puede relacionar todos los conceptos de discipular la nación para lograr esa transformación en todas las esferas, ¿no? Y cómo necesitamos ser preparados, hablaba de estrategias, de grupos, para llevar a esa transformación que creemos que es posible. No estaríamos haciendo esto si creemos que el mundo va a ir de mal en peor y solamente nos queda, bueno, resistir. Sabemos que la venida de Cristo viene pronto, está cercana, pero más con todos estos eventos, nosotros lo predicamos, pero también dice, este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Y nuestra tarea, como lo decía él, como lo hablan cada uno de nuestros hermanos, discipular naciones. Yo me sentí identificada la primera vez que lo escuché a este apóstol, porque él decía, muchas iglesias hemos hecho esto, bueno, hacer discípulos, hacer células, reuniones, pero otra cosa es mirar la nación para discipularla.
Y hace un rato posteaba algo ahí en el Facebook de Nacidos para Gobernar, una frase de Darrell Miller, que es otro líder, digamos, de transformación a nivel nacional e internacional, y dice, si la iglesia no discipula a la nación, entonces la nación termina discipulando a la iglesia. Bueno, tremendo, así que ¿para qué les mostramos esto? Para que cuando tengamos la conferencia en vivo todos puedan participar. Él va a traer sus libros y va a desarrollar uno por uno todas estas enseñanzas, ¿verdad? Digamos, con mayor extensión. Y ahora quiero mostrarles un video de Guillermo Pacheco. Fíjense cómo se han conectado los puntos, porque el ministerio del apóstol Mark Beniles, que habla de los 7 montes y las 7 áreas de una sociedad para transformarla, es el punto en común en el que Guillermo Pacheco, que les voy a presentar ahora, que también es de Estados Unidos, pero es de Washington, D.C., han desarrollado para trabajar. No sé si recuerdan los que están en el grupo de Nacidos para Gobernar, que yo les he compartido un libro en su momento que se llama La profecía de los 7 montes, y habla de esto, ¿sí? Y bueno, escuchen, no me quiero adelantar a lo que cuenta Guillermo Pacheco, que les voy a leer quién es. Él es profesor en asuntos de seguridad, diseño de futuro y políticas públicas, es coach y pastor, especialista en análisis político, seguridad y defensa, director de Christian Center for Public Life en Washington, D.C. Así que ahora quiero mostrárselo. Él nos ha grabado también una enseñanza, y la verdad, continuando esta línea tan buenísima que nos acaba de compartir Mark Beniles. Así que ahí los dejo con ustedes. Gusto de saludarlos. Mi nombre es Guillermo Pacheco Gaitán, director del Christian Center for Public Life desde Washington, D.C. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar en la conferencia Nacidos para Gobernar. Lo agradecemos, sabemos que en estos tiempos tenemos que hacerlo por esta vía. Nuestra intención era estar en Buenos Aires, habrá un tiempo en el futuro, y en este tiempo lo que tenemos que hacer es estar entendiendo que vienen tiempos nuevos, que tenemos que aprovechar la tecnología y que es ahora una muy buena oportunidad que nosotros nos movamos como nos tenemos que mover. Y para nosotros, el Christian Center for Public Life es una muy buena oportunidad. Agradecemos a Ana Baloy la oportunidad. Ella es miembro de nuestro Consejo Presidentes, como lo ves algunos otros argentinos dentro del proceso que nosotros estamos haciendo. Y les agradecemos que estén con nosotros. Gracias por lo que están haciendo. Gracias porque estos tiempos nos demandan que nos hagamos una pregunta, por ejemplo. ¿Tienen los cristianos la obligación moral o bíblica de participar en política? ¿Existe una forma distintiva o distinta cristiana de participar en el proceso político? ¿Tienen los cristianos el deber de votar? De ser así, ¿qué principios deberían informar a los creyentes cuando emiten su voto? Son preguntas que están saliendo en estos tiempos, probablemente mucho más que antes. Y déjenme decirles algo, después de esta crisis no sabemos cómo va a ser hacer política. Estos tiempos están cambiando todos. Tenemos que entender que ahora que estamos en esta semana en que el pico todavía no ha llegado a su clímax de esta pandemia global, primer pandemia global en la historia de la humanidad, nos tenemos que preguntar cuál es la nueva realidad que viene. Yo te invito que como político y más aún como cristiano te hagas esa pregunta. En medio de estas preguntas de la responsabilidad política de los cristianos, también tenemos que respondernos ahora. Ahora es la manera en que los cristianos tenemos que respondernos cómo estos tiempos van a cambiar la lógica de todo. La nueva realidad, la pasada realidad, si te estás preguntando tú a qué horas regresa, a qué horas volveremos a la normalidad, te cuento que la normalidad ya no existe. La normalidad a la que tú conocías es del pasado. La normalidad a la cual estábamos expuestos, a la cual estábamos acostumbrados, desapareció. Así simplemente desapareció. Y esta es una muy buena oportunidad para que los cristianos podamos ser esa luz que muy bien nos lo dice Daniel 10. Daniel 10 dice que Él
tuvo el deseo en su corazón de ser entendido, de tener entendimiento. Y el ángel, cuando lo visita, le dice: desde que tú propusiste tener entendimiento y humillarte ante Dios, tu respuesta fue respondida. ¿Qué significa? Que los cristianos debemos de tener en nuestro corazón, pero un deseo ardiente de ser entendido, de saber entender que lo que está pasando ahora es algo que va a cambiarlo todo, que probablemente todavía no podamos ver el final, que todavía no podemos ver el futuro. No se sabe todavía. Los alcances son inimaginables porque nunca habíamos logrado vivir esto. Y así como también le dice el ángel en el versículo 14 de Daniel 10, le dice: he venido a decirte que lo que viene para tu pueblo en el futuro. O sea, el ángel iba a contarle a Daniel, le iba a dar una revelación de lo que iba a suceder en el futuro, que es el porvenir. Nosotros los cristianos estamos llamados no solo a hacer la política tradicional. Nosotros los cristianos estamos llamados a hacer una política diferente, con entendimiento. Entendimiento en la palabra de Dios yo lo entiendo como ver más allá. Tú tienes que ver más allá, tú tienes que anhelar como lo anheló Daniel, ver más allá. Tienes que salir. Recuerda 1 Crónicas 12:32. 1 Crónicas 12:32 lo hemos repetido muchas veces. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y tenían las estrategias oportunas para que el pueblo de Israel la hiciera. Pero muchas veces decimos solo eso, lo sacamos de contexto y no sumamos los números de arriba. Dice que de Isaacar eran 200. No sumamos los que vienen arriba de las otras tribus ni los que vienen abajo. Tú sabes que eran 336,659. 336,659. De esos, solo 200 eran entendidos en los tiempos. 200 eran como José. 200 eran como Daniel, que tuvieron revelaciones, estrategias de nación. 200, no eran todos. Entonces, los cristianos en estos tiempos estamos llamados a hacer política diferente. Y ahora, la demanda en estos tiempos de incertidumbre, de temor, de pánico, es que tú seas un político profeta. Me explico, que tú seas capaz de tener intimidad con el Señor para que recibas revelaciones con estrategias oportunas para que el pueblo al cual tú estés representando pueda ser diferente. Eso es lo que nosotros en el Christian Center for Public Life vamos a tratar. Nosotros estamos haciéndonos esas preguntas. Nosotros estamos yendo a partir de que los cristianos se comprometan con esas preocupaciones que hoy nos están alentando y que probablemente nunca antes como ahora se habían dado. Mira, en 1947 el teólogo Carl Henry advirtió a sus contemporáneos de la posguerra que el cristianismo histórico, oye, fue pasada la Segunda Guerra, que el cristianismo histórico se arriesgaba a perder influencia debido a su vacilación para aplicar el evangelio y a problemas mundiales apremiantes. Lo dijo después de la Segunda Guerra Mundial, pero si nosotros vemos problemas mundiales apremiantes, lo tenemos hoy, exactamente en este tiempo. La pandemia global es un problema mundial apremiante. Lamentablemente, esa advertencia que Carl Henry hizo se cumplió. ¿Por qué le dijo? Advirtió a sus contemporáneos que el cristianismo histórico se iba a arriesgar a perder influencia y lamentablemente la perdimos en todos los sectores. Johnny Enlow es nuestro presidente y él recibió la profecía de los 7 montes. Y perdimos la influencia en los 7 montes, perdimos la influencia en los medios de comunicación, perdimos la influencia en el entretenimiento, perdimos la influencia en la educación, perdimos la influencia en la salud, perdimos la influencia en el gobierno. ¿Por qué? Porque nos volvimos timoratos para aplicar el evangelio frente a esos problemas que empezaron a darse. Nos empezamos a encerrar en los templos. Y esta pandemia lo que ha hecho es sacar a la iglesia de los templos. En esa
En esa lucha estamos ahora. En esa lucha estamos. En ese tiempo habían muchos cristianos que estaban tentados o ya se habían retirado de la plaza pública. Muchos señalamientos. Los cristianos no hacen política. Los evangelios se volvieron inarticulados acerca de la referencia social que debería tener el evangelio. Henry tenía toda la razón que esta retirada del mundo, del cristianismo, no iba a poder ya competir con otras ideologías. En lugar de retirarse, Henry alentó a los cristianos a aplicar los fundamentos de la fe en todos los temas, en los 7 montes, incluida la política, la arena fundamental donde se ordena la vida pública de las personas. Y mira qué hacemos ahora, nosotros salimos a hacer marchas. No están mal las marchas, pero las marchas nos las deben hacer a nosotros, porque nosotros estamos fijando la vida pública de las personas. Nos lo quitaron de la mano. Nos lo quitaron de la mano. Es la responsabilidad de un político cristiano retomar lo que se quitó. Y entendamos una cosa, es la política, como dijo Henry, la arena fundamental donde se ordena la vida pública de las personas, y la vida pública incluye las empresas, la educación, los negocios, el entretenimiento, los medios de comunicación, la música. Todo lo que perdimos es en el gobierno. Por eso en este momento estamos llamados a levantar esa nueva generación, una nueva generación que vuelva nuevamente a tomar eso. Afortunadamente, muchos siguieron el camino de Henry. Sin embargo, en las últimas décadas, lamentablemente, con el auge del secularismo y el repudio de la ética sexual cristiana, los principios bíblicos han sido empujados constantemente a la periferia de la plaza pública. Como resultado de eso, no es raro entonces que los cristianos de hoy estemos desinformados o confundidos acerca de cómo la fe debe influenciar su compromiso político. Y por eso es que recientemente, más notablemente en respuestas a esas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos en el 2016, cuando es electo el presidente Trump en Estados Unidos, la conexión entre la fidelidad del evangelio y la responsabilidad política surgió aquí en Estados Unidos, y los cristianos han vuelto a preguntarse cómo relacionar las convicciones bíblicas en los temas del día a día. Y es lo que quiero yo aprovechar en esta conferencia de Nacidos para Gobernar. Nacidos para gobernar. Y es justamente en ese entorno hiperpolarizado. Así como estamos interconectados, también estamos hiperpolarizados, lamentablemente. Algunos argumentan que los cristianos no deben asociarse con los gobernantes electos o con los partidos. Podría confundir la responsabilidad de la iglesia con la del Estado. ¿Qué le hubieras dicho a Daniel en eso entonces? ¿Qué le hubieras dicho a José, que llegó a ser el segundo del faraón? Algunos consideran esta opinión y abogan por la retirada total del espacio público de los cristianos. En el otro extremo del espectro están aquellos que abogan por una fuerte participación con los políticos y han creado incluso partidos confesionales, creyendo que los partidos confesionales van a ser la respuesta a esto que espera la gente. Y necesitamos influir toda la vida pública, y no necesariamente con respuestas tradicionales. Problemas no tradicionales, problemas asimétricos. En seguridad se habla problemas asimétricos, guerra asimétrica, ataques asimétricos. Eso es lo que estamos teniendo ahora, y los cristianos no tenemos la sabiduría para poder alcanzar eso, para que nosotros seamos esa respuesta asimétrica. Si tú tienes revelación de lo alto, déjame decirte, tú que me estás escuchando en este momento, tú deberías ser un asimétrico, porque no estás yendo a la asimetría tradicional. Y en este momento que se ha levantado una alta visión, responsabilidad de los cristianos, hemos visto también cómo en muchos países lamentablemente se han perdido elecciones. Cuando se han ganado la primera vuelta, se han perdido en la segunda.
cuando no han podido tener una buena campaña política. En el caso de Colombia hubieron muchos candidatos cristianos, de los cuales fueron electos muy pocos. Ha faltado una campaña política acorde a estos nuevos principios. En el Christian Center for Public Life estamos comprometidos a que vamos a entrenar y capacitar en estos nuevos tiempos a esos cristianos que quieren hacer una cosa diferente, que quieren ver diferente la cosa. Como cristianos debemos creer que Dios también se preocupa por el área de gobierno y quiere en ese lugar donde se intercepta la fe y la vida pública hacer un cambio. Tenemos que creer que Él quiere hacer un cambio. ¿Por qué? Porque la crisis en Latinoamérica es una crisis de valores, es una crisis de gobernabilidad, es una crisis donde los cristianos hemos desaparecido. Por eso el Christian Center for Public Life es una organización cristiana no denominacional, sin ánimo de lucro, sin carácter partidista, con sede en Washington, D.C., dedicada ¿a qué? A ofrecer entrenamiento de alto nivel en las áreas de liderazgo, democracia y gobierno a líderes con valores sólidos y que estén participando activamente en la vida pública de Latinoamérica o que tengan el llamado a poder participar en la vida pública. Estamos comprometidos. Nuestra visión es impactar positivamente la vida de los latinoamericanos, empoderando y entrenando a líderes con sólidos valores a participar en la vida pública, siguiendo obviamente los principios cristianos en la política y el gobierno. ¿Tenemos valores? Sí tenemos valores. Somos seguidores de Jesucristo, queremos transformar nuestras naciones. La Biblia es el fundamento de lo que hacemos. Seguimos el mandato apostólico de los 7 montes y nos compromete el más alto nivel de integridad en la vida pública. Otra referencia de nosotros es que nos compromete el más alto nivel de excelencia. El más alto nivel de excelencia. Nosotros estamos comprometidos al más alto nivel de excelencia. Por eso es una muy buena oportunidad. Ahora en esta conferencia, Nacidos para Gobernar, es una muy buena oportunidad. Primera vez que estamos expuestos como Christian Center for Public Life a hacer una posibilidad. Agradecemos el espacio que se nos da. Es, creo, un muy buen espacio porque es una conferencia nacional en la que se está llamando a que los cristianos podamos entender que habernos alejado de esa arena permitió que otras la ocuparan, pero tampoco el regresar por regresar va a dar los resultados que queremos. Tenemos que, para gobernar, ser entrenados. No podemos simplemente creer que porque nacimos para gobernar, vamos a gobernar. Tenemos que tener un proceso de formación. Sí, la revelación es la parte vertical que viene de lo alto hacia nosotros. La horizontalidad es nuestra responsabilidad en entrenarnos. Y el Christian Center for Public Life está llamado a eso, a entrenar y capacitar a esos líderes como ustedes que me están viendo, y es un privilegio estar con ustedes, que estén llamados a impactar la vida pública o que ya estén en la vida pública. Gracias por esta oportunidad. Seguro que en el futuro nos vamos a ver más. En el futuro vamos a tener la oportunidad de compartir incluso personalmente esta conferencia que tuvo que ser cancelada en vivo, presencialmente, ha optado por lo que tuvo que aprovechar la tecnología y es un privilegio para nosotros. Para mí, director general Guillermo Pacheco Gaitán, desde Washington, D.C., es un privilegio poder estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Y ahora viene mi enseñanza para terminar esto, ¿sí? Y varios puntos los habló acá también en Guillermo cuando hablaba de una sabiduría sobrenatural. Y yo quiero compartirles acá una enseñanza brevemente, ¿sí? A ver si lo pueden. Sabiduría para el gobernante. Muchos me han preguntado nosotros cuando enseñamos de la perspectiva espiritual del gobierno. Nos dicen, ¿por qué hablamos todo esto de la masonería, del gobierno espiritual? Y se hizo famosa por ahí una frase mía, el que gobierna en el mundo espiritual va a gobernar en el mundo natural. Nosotros hemos
recibido de parte de Dios una revelación que tiene que ver con las fuerzas espirituales que operan detrás de cada gobierno. Todavía hay un sector de la iglesia que está un poco escéptico a entender esto y dicen, bueno, todo es masonería, todos son iluminados, hay demonios por todos lados. Pero fíjense que los gobernantes que no conocen a Dios entienden muy bien esto. Les voy a poner un ejemplo, cuando algún intendente asume en una ciudad y nomás va y busca alguna chamán que le bendiga, lo vimos cuando asumieron muchos de nuestros gobernantes y dicen necesito hacer un acto a tal virgen o a la Pachamama o a tal logia, tengo que entregar mi gobierno, porque entienden que necesitan una fuente espiritual que sostenga su gobierno. Nosotros entendemos que el poder espiritual de gobierno es el que viene de parte de Dios para nosotros sus hijos, que es nuestra fuente de autoridad. Ahora, ¿por qué muchos se vuelcan a las logias? Porque hoy en día muchos están participando de lo que son hermandades, logias secretas, porque los han captado a través de venderle la sabiduría, de decir, necesitas sabiduría, riquezas, conexiones, poder, vas a ser parte de nuestro grupo, que es un grupo filantrópico, lo que hacemos es juntarnos a filosofar. Los pilares, por ejemplo, de la francmasonería son los de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad, ¿sí? Igualdad. Entonces, la verdad que al principio parecerían ser todos muy buenos. Ahora, yo les quiero mostrar cuál es el problema de esto. Cuando el hombre busca una fuente de la sabiduría que no es según Dios, termina metiéndose en la oscuridad. Miren ustedes, cuando acá Daniel capítulo 2, versículo 20, dice, bendito sea el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Él es quien quita y pone reyes, y da sabiduría a los sabios, y ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora en Él. Dice esta palabra del libro de Daniel, capítulo 2, que es Dios el que pone y saca reyes. Interesantísimo esta verdad, y que suya es la sabiduría, ¿sí? Vamos a ver otro versículo en Proverbios, capítulo 8, cuando la sabiduría está personificada, y la misma sabiduría dice que yo, la sabiduría, moré con la prudencia, yo invento la ciencia, los consejos, el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia, escuchen esto, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, la boca perversa yo aborrezco. Quédense con esta palabra, la soberbia, ya vamos a ver por qué. Conmigo está el consejo, el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza, por mí reinan los reyes, por mí los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes, los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, a los que me buscan me hallan, las riquezas y la honra, escuchen, porque esas son las tentaciones en el gobierno y en el poder. La sabiduría que viene acompañada de riquezas y de honra. Sólidas riquezas y justicia. El Señor me poseyó en el principio, en su camino, desde entonces, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Miren esta verdad escondida acá, desde el principio, antes de la tierra. Yo entiendo que la sabiduría es Dios, Dios es la sabiduría. Aquí es Jesucristo mismo diciendo, yo estaba desde el principio, yo soy la sabiduría. No sé si a ustedes les ha pasado de escuchar, todos hemos escuchado cristianos, que cuando mencionan a Dios, citan el preámbulo de la Constitución, atención aquí, y citan esta frase, porque el preámbulo dice, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Yo les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios es fuente de toda razón? Ninguna parte de la Biblia dice que Dios es fuente de razón. Justamente ahí es cuando viene el quiebre entre el humanismo, ¿verdad? Y aquí yo les hice un dibujo, ¿ah? Un dibujo para mostrarle cómo entra esa búsqueda de la sabiduría desde lo humano, lo racional, sacando a Dios del medio. Hice acá un gráfico, bueno, ojalá se lo pudiera mostrar a lo que están viendo online, y está.
La sabiduría celestial, que es el gobierno espiritual desde Sion, ¿sí? Eso es para toda otra enseñanza, que viene de parte de Dios. El humanismo irrumpe ahí, ¿sí? Con otras enseñanzas que se pueden ver después, que son de mi esposo, como la búsqueda de la razón por sobre todas las cosas, el mitraísmo, Hermes, Pitón, la búsqueda de saberes sin Dios. ¿Sí? Entonces el hombre busca esa sabiduría sin Dios y se involucra en estas sectas, logias, cofradías, diciendo, podemos llegar a conocer la verdad sin Dios. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la masonería ha copiado y hace réplicas. ¿De qué hace réplicas? Sí, ustedes ven todas las construcciones masónicas, son un triángulo arriba, las columnas son réplicas del templo de Salomón, ¿sí? Las esferas, los cuadrados, de hecho masón quiere decir constructor en francés, porque se cree que uno de los orígenes, esto es muy difuso, no es algo seguro, pero fue justamente por Irán el que construyó el templo de Salomón. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Dios dice a los gobernantes, a los que me aman, yo les doy sabiduría. Yo les doy porque yo pongo y saco reyes. Ahora, si buscan sabiduría sin mí, y dice la palabra que esta sabiduría, miren cómo es, aquí les pongo, Santiago capítulo 3, versículo 15 y 17, dice que la sabiduría es terrenal, la sabiduría sin Dios, la sabiduría humana, es animal, terrenal y diabólica. Miren lo que existe es el problema cuando la gente, y en todos los grupos, y la gente, y esto les digo con todo el amor del mundo, queridos amigos, que muchos de ustedes quizás están en ámbitos de gobierno donde se mueve claramente la masonería, seduciendo a las personas, ofreciéndoles poder, ofreciéndoles grupos de pensamiento, no importa tu religión, no importa en qué creas vos, lo que nosotros buscamos es la sabiduría. Cuando hay una búsqueda de la sabiduría sin Dios se vuelve satánica. Y dice el libro de Corintios que es la sabiduría de los gobernantes de este siglo, la sabiduría sin Dios. No sé si les ha pasado ver gente que me dice, pero qué impresionante que es este hombre, cómo habla, el discurso que tiene, la elocuencia, esta mujer. Y sus obras muestran, hijos, de quiénes son, porque han terminado siendo elocuentes, con PhD en un montón de lugares, y sus obras son obras de injusticia, de maldad, de corrupción, de perversión. Entonces, ¿de qué les ha servido tener una sabiduría intelectualmente amplia, grandiosa en términos humanos, si los frutos son frutos de muerte? O, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, se sabe que este virus es un virus creado. Claro que las personas que hacen eso tienen que ser, pero imagínense, de brillantes en términos bioquímicos, científicos, médicos, pero lo usan para el mal, lo usan para la muerte. Les hice acá un cuadro comparativo acerca de dos clases de sabiduría. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 2, y está hablando el apóstol Pablo, un hombre súper preparado, a quien él mismo dice cuando inicia el capítulo 2, yo no me presenté a ustedes con sabiduría humana, porque aunque soy elocuente, no quiero a ustedes ganarlo con elocuencia, sino con la sabiduría basada en Dios. Pablo sabía muy bien de qué hablaba porque él se presentaba frente a hombres súper importantes y lo escuchaban, y él los persuadía muy bien. Pablo era un hombre que podía sentarse en el ágora y argumentar, donde lo más importante es el poder de la palabra, es decir, él sabía manejar también una sabiduría de persuasión humana. Pero dice, hay otra sabiduría, que es una sabiduría que desciende de lo alto, que es escondida, que está destinada para nuestra gloria. Les dejo ahí para que ustedes lo puedan leer y meditar a la luz de la palabra. Dice que es una sabiduría que se la revela por medio del Espíritu, que Dios baja diseños, que se revela con verdades espirituales. Paréntesis, dice, para los que no creen esto es locura, porque si alguien no entiende esto, dice, no es tan así, mira, si Dios me va a bajar sus ideas. Claro que sí. Para el carnal esto es locura, pero para los que entendemos que estos son principios espirituales, sabemos que se discierne espiritualmente, que Dios nos puede avisar, y lo decía recién Guillermo Pacheco, lo que está por venir.
Fíjense el nivel de revelación que tenía el profeta Daniel, que pudo profetizar lo que todavía no ocurrió. Las visiones que tuvo el apóstol Juan al profetizar cosas que todavía no ocurrieron. El mismo profeta Daniel, que fue asesor de 4 grandes gobernantes, Nabucodonosor, Ciro, Darío y Belsasar. O sea, estamos hablando de un estadista brillante, porque entendió que su sabiduría, si bien era 10 veces mejor en ciencia, en literatura, en toda arte, pero venía una sabiduría del cielo. Y esa sabiduría, queridos amigos, es la que nosotros tenemos que buscar. Una sabiduría sobrenatural para hacer diseños para nuestras ciudades, para entender lo que se viene. Fíjense que nuestros gobernantes van y consultan a alguien que le tire las cartas, consultan a los astrólogos, consultan a los brujos, a los chamanes, a los que van a decirle necesito que me diga voy a ganar o no las elecciones, y le pagan fortuna de dinero a brujos para que le digan el futuro. Porque no tienen un profeta a su lado que les asesore y que le dé una palabra de parte de Dios. Pero nosotros vemos un modelo bíblico, cuando el faraón no sabía qué hacer y le interpreta el sueño José, le dice, si a vos te ha revelado lo que va a pasar, entonces seguramente Dios también te va a revelar cómo hay que administrar. Y lo puso como ministro de Economía, porque él tenía una sabiduría que venía de lo alto y le dijo, los primeros años vamos a acumular, vamos a copiar, para que cuando vengan los 7 años de escasez, los vamos a redistribuir. Y Egipto fue potencia porque tuvo un ministro de Economía que tuvo una sabiduría divina, que pudo ver lo que estaba por venir, porque Dios se lo anticipó. Entonces, volviendo al gráfico anterior, cuando entra ahí la búsqueda humana a través de la soberbia. ¿Por qué soberbia? Yo puedo conocer cosas sin Dios. Yo no necesito de Dios para ganar las elecciones, yo no necesito de Dios para mi banca, yo no necesito de Dios para mi gestión. Yo puedo, soy capaz, mirá mi equipo político, mirá los estudios que tengo. Y cuando el hombre deja de lado a Dios, se llena de tinieblas. Lamentablemente, casi todos nuestros presidentes, la fundación de todas nuestras ciudades están basadas en la masonería. Por eso el fruto de todas las bases están corrompidas, están basadas en el mal. Desde el sol invictus que está en nuestra bandera, en todos los símbolos patrios. Y aquí cuando yo puse Mitra, les quiero mostrar, esto les dejo porque lo vamos a compartir en la conferencia ya en la presencial. Miren ustedes, solo les dejo con una imagen. Arriba del Congreso de la Nación está Mitra con cuadriga. Cuadriga es los 4 caballos. Busquen quién era Mitra, el mitraísmo, cuándo nace. El gorro frigio que tiene, como el gorro está en nuestro escudo nacional, está en casi todos los símbolos patrios, marcando la adoración a la razón. Por eso, el preámbulo de nuestra Constitución dice, invocando a Dios, fuente de toda razón. Lamento decirles, queridos amigos, que el Dios que invoca el preámbulo de nuestra Constitución no es nuestro Dios Padre Eterno, Creador. Invoca al gran Creador del universo, que es el Dios de los masones, Ladú. Así como también está invocado en el acta de la independencia argentina, cuando dice invocando al gran Creador del universo. Nosotros hemos sido engañados por aquellos que han diseñado las bases de nuestra nación para el mal. Sin Dios, fuera de Dios, sí, grandes estadistas. Nadie puede negar que Sarmiento era un estadista visionario, Alberdi, San Martín. Busquen en la historia, todos ellos, masones, todos han buscado su fuente en el conocimiento humano, lejos de Dios. Nosotros lo enseñamos en las conferencias anteriores, las bases que escribió Alberdi, Juan Bautista Alberdi, tucumano, tiene 33 artículos, y él mismo dice, los basé en los 33 grados de la masonería, para escribir las bases de la Constitución que nosotros tenemos. Cuando todos estudiamos acerca de la historia de San Martín, y él dice que, ¿se acuerdan? La famosa logia Lautaro, fíjense, empecemos a indagar las bases de nuestra nación, lamentablemente, han sido fundadas en las tinieblas. Han dicho, vamos a buscar una sabiduría, vamos a poner un nombre a una ciudad, vamos a establecer fundamentos sin Dios, fuera de Dios. No necesitamos a Dios. Por eso nadie puede entender cómo una nación tan rica
en términos de suelo, de producción, como Argentina sea tan pobre, tan miserable. Siempre en los rankings más bajos de educación, en los rankings más altos de corrupción, porque las bases de nuestras ciudades sin Dios están en las tinieblas. Ahora ustedes dirán, ¿y qué puedo hacer yo desde mi lugar? Vamos a ministrar nosotros esto en la conferencia cuando lo hagamos personalmente, porque hay muchas cosas que se nos han velado, es decir, tantos años, miren, yo he sido de mi juventud siempre fui muy patriota, yo me cantaba el himno de parada con la mano en el corazón y en el delantal de mi escuela yo tenía bordada acá la banda de Argentina, o sea, amaba todo lo que eran los símbolos patrios, las canciones patrias, para mí era lo máximo, las marchas. Y cuando empecé a crecer y a estudiar, fue una desilusión muy grande para mí darme cuenta la historia que me contaban en la escuela no era la historia verdadera, ver que todos habían pactado para el mal. Sarmiento, el gran padre de la educación, fue el gran maestre de la logia argentina, dejó el sillón de la gran logia de aceptado de libres masónicos, subió a la presidencia, terminó la presidencia y volvió ahí donde se hacen los mayores sacrificios de tinieblas, de muertes. La verdad que es tan oscura la historia de nuestro país, los nombres de nuestras ciudades. Si estuviste en alguna conferencia anterior, nosotros dimos una tarea y se las vuelvo a dejar por si ustedes no estuvieron y dijimos, indagá el nombre de tu ciudad, la fundación, los fundadores, el origen, pero más allá de buscar en Wikipedia y en algún libro, decirle, Señor, mostrame cuál fue el origen de mi ciudad. Y Dios te va a mostrar capaz que la base está en la muerte, en la explotación, en el derramamiento de sangre, en la matanza de los indios, en la perversión. Y cuando veamos eso, vamos a orar, vamos a saber cómo orar por nuestras ciudades para decirle, Señor, yo necesito que me muestres un diseño con una sabiduría de lo alto para poder orar por mi ciudad, para poder entender por qué está pasando esto, ¿sí? Nosotros cuando vamos a las ciudades y compartimos esta palabra, los testimonios que nos llegan después de personas que dijeron, wow, Ana, me puse a estudiar, mirá, estudiamos esto, y ahora entendemos lo que nos pasa como ciudad, como provincia, porque este era el origen. Y esta imagen que yo les mostraba, como muchos íconos más, Lucas que está presente acá, uno de nuestros, del equipo nuestro que es misionero, cuando fue a Buenos Aires en uno de sus viajes, y él me venía preguntando toda la masonería, pero Ana no entiendo, bueno, fue en uno de los recorridos que hacían su equipo, y fue es como una plaza donde están varios íconos y le sacó foto y las mandó el grupo, y eran todas las masonerías, pero actuales, con placa del 2006, del 2010, decía, la logia tanto a nuestro gran maestre, Alberti, Sarmiento, o sea, son cosas que hoy en día, y los que están en las esferas de gobierno lo manejan. ¿Cuánto más nosotros debemos anhelar recuperar ese poder del gobierno perdido? Esto no es para que digamos, uy, estos tipos son re poderosos. Nuestro Dios, queridos amigos, es más poderoso. Nuestro Dios está por sobre todo, por eso les leí cuando él dice, yo pongo y saco reyes, conmigo está la sabiduría, la riqueza, yo se la doy a quien quiera. O sea, nuestro Dios es más poderoso. Pero si no entendemos esto, yo no quiero que ustedes cuando estén adentro de una casa de gobierno, un ministerio, un consejo deliberante, que ignoren las fuerzas espirituales que se mueven atrás. Muchas de estas logias están disfrazadas de Fundación Pío de la Plata, muchísimas cosas están encubiertas, pero el fin es sacar a Dios del medio. Y nosotros entendemos que si nuestro llamado es celestial, la fuente de nuestro poder y la fuente de nuestra sabiduría viene de arriba. Claro que nos vamos a preparar, yo misma estudié, seguiré estudiando, las animo siempre los que me conocen a que se estudien, a que estudien, que se preparen, que se superen, tenemos que ser excelentes. No estoy desmereciendo la preparación intelectual, me encanta que seamos brillantes y que nos ganemos becas, que seamos destacados, pero no por eso vamos a ignorar el mundo espiritual que se mueve detrás de los ambientes de gobierno. Por eso quizás muchos de ustedes, y ahora estoy sintiendo esto de compartir de parte de Dios, cuando entraron a trabajar en algún lugar, sintieron que su vida espiritual se apagaba, sintieron dolores de cabeza, malestares, no entiendo por qué, tengo estas luchas, tengo estos
problemas, estos enfrentamientos, y porque hay una noche espiritual, capaz que está ahí afuera los jesuitas, el Opus Dei, los Illuminati, hay grupos que dicen, uy, estamos detectando que viene alguien de afuera, es como alguien externo, no es de los nuestros, porque está intentando llegar, y ha habido resistencia quizás con muchos de ustedes para que se incorporen a lugares de gobierno, porque saben que, como nosotros lo hemos enseñado en otros lugares, por ejemplo, en el juramento de los jesuitas, dice, vamos a hacer todo lo posible para impedir que los protestantes lleguen al poder. Vamos a frenar esto. Por eso no sabemos cuántos se han bloqueado. Muchos lugares han hecho decretos y han dicho, no queremos ningún cristiano en este lugar. Y se ha frenado, están como con llave el acceso. Por eso necesitamos un diseño poderoso espiritualmente para frenar y decir, sí, Señor, dame la llave de mi ciudad. Que cada uno de ustedes pueda orar, Señor, dame el diseño para el Congreso, para mi legislatura, para esa secretaría, para este lugar. No es algo inalcanzable, pero ahí en el secreto, como nos decía Guillermo, cuando él mencionaba Daniel capítulo 10, dice, desde el momento en el que tú dispusiste tu corazón a entender estas cosas, dice, yo he enviado la respuesta. Imagínense todos nosotros orando, Señor, dame la llave de mi ciudad, dame un diseño para mi ciudad, dame una estrategia para ganar. Si estás en una universidad, las universidades nacionales también están tomadas por el humanismo. Los medios de comunicación cooptados por el destructor que atenta contra todo lo que es fe, las malas noticias, cada una de las áreas, y eso lo vamos a aprender si han leído Los 7 Montes, si no, léanlo, como cada esfera está tomada. Pero les dejo este mensaje de esperanza, que nosotros tenemos un poder superior, nuestro llamado es grandioso, y dice la palabra, el apóstol Pablo dice, fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Amén. O sea que si Él te llamó, si vos estás en este vivo, porque dijiste, yo siento, o por lo menos estoy 90% seguro que Dios me llamó a esto, o 50%, que el Señor te confirme este llamado. Si Él te llamó, Él te va a empoderar, te va a capacitar. Me encantó esa frase cuando decía ahí en Guillermo Pacheco, nacimos para gobernar, pero también nos capacitemos para gobernar. Estaba buenísima esa parte. Entonces, nos seguimos preparando, para eso existe Nación para Gobernar, pero no quiero irme sin dejarles esta perspectiva, nos preparemos espiritualmente. El que más unción tiene que tener en tu lugar de gobierno sos vos, el que más gracia de Dios, más discernimiento. Yo acompañé al pastor Luciano cuando él iba visitando los despachos de los diputados, y él orando dice, Dios me dio esta palabra, para este diputado, para esta diputada, voy a orar por su salud, voy a orar por su familia. Eso es tener una asesoría especial del Espíritu Santo que te da palabra de ciencia. Andá y habla con tal, soltar esta palabra. Andá, mira, están necesitando esto, este es el diseño para la economía, este es el diseño para la modernización, para producción, tantas cosas, queridos amigos, donde se nos necesita, si nosotros buscamos la fuente de la sabiduría celestial, de la divina, Dios no nos va a negar. Dice el libro de Santiago, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que nos da a todos en abundancia, sin menospreciar a ninguno. Amén. Así que yo quiero llamar al pastor Fico a que pueda con nosotros hacer una oración. Amén. Que pueda en esta noche terminar esta conferencia, ¿sí? Orando, que podamos decir, Señor, abrime mis ojos espirituales para que yo pueda entender a dónde me ha llamado, a entender el mundo espiritual donde me estoy moviendo. Si alguno se había sentido incapaz, que se vaya todo ese sentimiento, si se había sentido inseguro, atacado en su llamado, en este tiempo donde más necesitas fortalecerte, que puedas tener una convicción, Dios te llamó, Dios te sostiene. Hay una palabra hermosa que les dejo en el libro de Jeremías, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Si estás en la arena política, te van a criticar, te van a querer destruir, te van a odiar, te van a amenazar, te van a querer matar. Mira, el Señor dice, si yo estoy contigo, vos no te preocupes, porque aunque peleen contra vos, no te van a poder derribar. Es más, te van a ver avanzar, te van a ver progresar, te van a ver llegar a lugares de influencia impensados, que es lo que está diseñado de parte de Dios para los hijos de Dios. Amén. Así que quiero orar por tu vida como pastor. El Señor me ha llevado a pastorear muchos que están en el gobierno, y en los próximos años sabemos que lo vamos a hacer, pero
como pastor te bendigo. Quizás han soltado maldición sobre tu vida porque no te han comprendido. Y a veces uno como pastor condena lo que no comprende. Yo soy pastor y cuando uno no entiende algo, y nos pasa por las redes hoy, veía un meme que decía hace 20 años, dice Facebook es del diablo. Hoy la misma persona dice todo el mundo a Facebook. Entonces condenamos lo que no conocemos. Así que yo quiero hacer un acto profético. Así que cerrá tus ojos ahí, aún los que están escuchando en el vivo. Quiero como pastor, y quizás no sea tu pastor, pero sí tengo autoridad espiritual, quiero pedirte perdón. Yo quiero pedirte perdón por que no fuiste comprendido. Quiero pedirte perdón porque no te apoyé, no oré por vos. Quiero pedirte perdón porque te critiqué, porque no entendí lo que Dios puso en tu vida. Yo te pido perdón, hijo, hija. Aunque estuve en autoridad espiritual para levantarte, no te levanté como debería haberte levantado, por eso te pido perdón. Y en esta hora te oro, hijo, oro, hija, para que te levantes y seas lo que Dios quiere que seas. Yo declaro que eres lo que Dios espera en cada una de las ciudades que Dios te ha plantado. Dios te ha plantado en ese lugar, Dios te ha plantado en ese lugar difícil, Luciano, para ser una estratega, para ser una puerta. Eres una puerta en ese lugar. Recordá siempre que eres una puerta. Dios te plantó. Guillermo, te bendigo, te plantó para abrir brecha, aún en ese lugar, con la tarea que estás haciendo para capacitar. Dios te va a dar los recursos para hacer todo lo que necesitas hacer. Bendigo a todos los que están conectados desde el norte hasta el sur de esta bendita Argentina, y declaramos, Señor, tu palabra, que hubiese desmayado si no supiese que veremos tu mano en la tierra del viviente. Y tu palabra dice, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, mira a mis hijos que miran la ciudad y no les da lo mismo. Miran la corrupción, la droga en nuestros barrios y no les da lo mismo. Tienen hambre y sed de justicia. Ese es tu reino, Señor, en cada ciudad, en cada lugar. Yo los bendigo en esta hora y declaro que vos, Señor, los fortaleces. Vos, Señor, ponés su nombre en la mente de los gobernantes. Yo declaro que se levantan, Señor, una nueva generación de hombres, mujeres, que son los nuevos asesores. Hay gente que es asesor, son los nuevos candidatos y los nuevos gobernantes. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que Dios renueva tu visión. Esta unción fresca renueva tu visión, renueva tu fuerza, renueva tus capacidades, y Dios te hace saber que Él está en sus asuntos, y si tú estás en sus asuntos, todo te irá bien en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Te bendigo grandemente y honro tu vida. Honro tu vida, amado, porque eres valiente. Al dedicarte a esta tarea, la verdad que tienes ganas, tienes pilas, y la verdad que si estás aquí es porque Dios te ha dado esa capacidad. Estás capacitado para poder pelear y batallar en este ambiente espiritual. Te bendigo, te amamos en el nombre de Jesús. Cuando sea que pongamos la nueva fecha, sé que muchos nos toca invertir, imagínense, nosotros también venimos del norte, nos queda lejos la capital, pero vale la pena. Sé que muchos de los que están aquí, como nosotros teníamos su vuelo y lo que vamos a hacer la de con los vuelos, un montón, teníamos los vuelos, bueno, Dios está al control, las reprogramaremos. Si alguno no lo tenía pensado, que cuando lo hagamos puedan venir. Imagínense todos estos hombres juntos, Beli, Pacheco, Amarilla, Gioni, además iban a estar con nosotros, bueno, obviamente el pastor Bongarra, pero y habíamos hecho un foro con todos los funcionarios de los tres poderes, cristianos, hablándonos. Mire, teníamos todo listo, hasta en qué momento íbamos a tomar cafecito, y bueno, se nos clausuró, pero con muchas expectativas. Síganos en las redes, si esto ha sido lindo, pongan aunque sea una fotito que hayan sacado de la captura de pantalla, y suban y digan, me sirvió, cuenten un testimonio.